días a todos y todas que se conectan con nosotros en estos momentos. Soy Nicolás Paut, editor de Economía de CNN Chile, y a nombre de EY les doy la más cordial bienvenida al evento Desafíos y Tendencias para las Empresas Chilenas en 2022, donde conoceremos los resultados oficiales de esta encuesta elaborada ya en su quinta versión por EY. Para las organizaciones, conocer los temas que están moldeando las conversaciones tanto dentro como fuera de las mismas, y también cuáles son los eventos del entorno, es clave para poder realmente navegar, sobre todo con los constantes cambios tecnológicos que nos sorprenden y nos desafían día a día. ¿Cómo se adaptan las empresas a estos cambios tecnológicos, sociales y económicos? ¿Cómo también se están planteando los próximos años para los ejecutivos chilenos, específicamente de aquí a 3 años más? ¿Cuáles son los principales desafíos internos y externos y qué tendencias marcarán la industria en el futuro cercano? Estamos aquí precisamente para hablar de estos temas y hablaremos de ciberseguridad, Big Data, crecimiento económico y también sustentabilidad. Saludamos a nuestros espectadores que nos ven a través del sitio web envivo.iychile.cl. También saludamos a nuestros invitados que nos acompañan para discutir estas temáticas de vital importancia. Precisamente quiero partir saludando al ministro de Economía, Nicolás Grau, que nos acompaña en esta ocasión. Muy buenos días, ministro. Buenos días, Nicolás. Cuéntenos su impresión respecto a cuáles cree usted que van a ser las tendencias que van a copar la conversación de las empresas, las organizaciones y obviamente también las alianzas público-privadas. Bueno, primero que nada agradezco la invitación a participar en este espacio. Considero que es muy importante la capacidad que tenga el sector privado de hacer estudios y de pensar y de hacer proyecciones respecto a lo que viene más adelante y conversar en torno a ellas. Creo que eso hace un aporte a los desafíos que tenemos como país y también nos permite al sector público tener una mejor información, al poder leer y conocer estos estudios, tener una mejor información respecto a cuáles son las visiones que existen en el sector privado y en el mundo de los negocios en general. A ver, yo diría que es bastante obvio que Chile, desde hace unos 2, 3 años, vive un momento de mayor incertidumbre de lo que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Y de mayores tensiones políticas, de diversa índole, que se mezclan además con una situación mundial más desafiante de lo que era antes, ¿no es cierto? No solo por la pandemia, sino también, por ejemplo, por lo que implica los tremendos desafíos asociados a la crisis climática. Entonces, es un momento que tanto por razones mundiales como idiosincráticas, es un momento digamos, de mayores cambios y por ello, eventualmente, de mayor incertidumbre, lo que sin duda alguna no solo afecta a las familias en su cotidianidad, sino que también afecta a los negocios, a las decisiones de inversión y todo lo relacionado con la actividad privada. Ahora, en ese contexto, un mensaje que me gustaría dar es que una de las apuestas que nosotros tenemos como gobierno, y en particular en la cartera que a mí me toca encabezar en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, es contribuir a dar, ojalá, el marco de mayor certeza posible en este contexto de cambio. Nosotros como gobierno no pensamos que la palabra cambio deba ser antagonista de la palabra certeza, necesariamente. Creemos que es posible hacer cambios, incluso cambios profundos, como los que propone nuestro programa de gobierno, pero de una forma predecible, que no existan sorpresas para el mundo privado y que de esa manera el mundo privado se pueda planificar respecto a los desafíos que vienen para más adelante. Eso requiere de nuestro lado, por supuesto, mucha transparencia, honestidad, evitar sorpresas. Creo que lo peor que puede pasar desde el mundo político es que se viva todo el tiempo en un contexto de sorpresa y de esa manera el mundo privado entonces no puede anticipar hacia dónde, en qué dirección se va. Entonces yo diría que ese sería mi primer mensaje. Estamos en un contexto de relativa incertidumbre en el mundo
y en Chile en particular, y nuestra apuesta es ser un gobierno de cambios, pero de cambios predecibles, que no sean sorpresivos para el sector privado y que de esa manera les permitan planificar y tomar las mejores decisiones posibles. Por supuesto, es importante que la dirección de esos cambios sea hecha con un buen diseño de políticas públicas, siguiendo la experiencia internacional, en el fondo jugando a las cosas probadas, ¿no es cierto? No tomando riesgos innecesarios, y creo que efectivamente nosotros como gobierno estamos comprometidos en esa dirección. Y lo segundo que querría comentar es que, así como nosotros estamos haciendo un esfuerzo para mostrar un camino claro y de esa manera facilitar desde el mundo político, aún en un contexto de cambio, la toma de decisiones desde el mundo privado, que es más bien, digamos, una estrategia que yo llamaría defensiva. También hay una estrategia ofensiva del gobierno y tiene que ver con cómo nos coordinamos en esta alianza público-privada para efectivamente enfrentar los grandes desafíos que existen en Chile y en el mundo. O sea, piensen, por un lado, cambio climático y en particular lo asociado a hidrógeno verde. Voy a poner un ejemplo que hemos estado trabajando estas semanas intensamente en el gobierno, en coordinación con el Ministerio de Energía, Corfo, Fundación Chile, es decir, distintos actores del Estado y del sector privado que llevan un buen tiempo, mucho antes, digamos, de estas 4 semanas que llevamos como gobierno, un buen tiempo trabajando en estos temas. Cuando uno ve ese desafío, ¿cierto? Ve, por un lado, cómo el tema de hidrógeno verde calza con las necesidades que tiene el mundo respecto a la generación de energías que no contribuyen a la crisis climática. Por otro lado, cómo Chile tiene ventajas que tienen que ver principalmente con cuestiones naturales y con los importantes esfuerzos que se han hecho en gobiernos anteriores para efectos de hacer nuestra matriz energética más verde. Es decir, son ventajas naturales, pero también ventajas que tuvieron que ver con ciertas apuestas políticas exitosas del pasado y que se hicieron, digamos, apuestas que se hicieron como país. Pero también, ¿no es cierto?, esto requiere mucha más coordinación, requiere una inversión a un ritmo mucho más fuerte de lo que hemos tenido antes, y eso requiere, a propósito de lo que les comentaba antes, reducir incertidumbres también. Y ahí nosotros podemos hacer un tremendo esfuerzo. Voy a dar ejemplos bien concretos en esto. Uno de los temas que puede frenar la inversión en hidrógeno verde es la incertidumbre respecto a su demanda. Y el gobierno, en coordinación con el sector privado, puede hacer mucho al respecto para eliminar esa incertidumbre fundamental de cualquier inversión. La inversión es riesgosa. Una de las fuentes de incertidumbre más grandes que se tiene es, sobre todo cuando son grandes, es el no saber si esto va a tener o no un mercado, y en particular un mercado a tiempo, a los momentos que se necesita tener los flujos para poder pagar esa inversión. Y en eso la coordinación público-privada puede básicamente reducir esa incertidumbre prácticamente a cero en el caso de esta industria. Más allá de otros desafíos de coordinar el mayor acceso a financiamiento, hacer articulaciones también en ese caso público-privada, organizar lo que se denomina estos facilities que permiten hacer estos fondos de fondos que ayudan a hacer la inversión al ritmo que se requiere. Entonces, pongo este ejemplo para decir que el rol nuestro como gobierno no es solo decir somos un gobierno que estamos haciendo transformaciones importantes y tenemos que acotar las incertidumbres en torno a esas transformaciones para que el sector privado pueda tomar buenas decisiones, sino que hay una parte mucho más propositiva, ¿no?, desde el mundo de la economía, que tiene que ver con salir a la ofensiva en sectores que están muy alineados con nuestra visión de desarrollo a más largo plazo, que son fuentes bien importantes de negocio, ¿no?, y que además pueden permitir a Chile tener un liderazgo en el concierto internacional, dados los desafíos que se tienen. Entonces, en resumen, creo que por cierto, es un momento político más cambiante y más intenso de lo que han sido las últimas décadas, pero nosotros somos optimistas y creemos que en ese concierto, si las cosas se hacen bien, va a haber mucho espacio, va a seguir habiendo un espacio importante para los negocios, e incluso Chile puede retomar una agenda y un impulso y un dinamismo económico como el que no ha tenido en los últimos 20 años al alero de estos grandes desafíos. Así que mi invitación es a que por favor sigan haciendo este tipo de ejercicios, discutiendo entre ustedes respecto a cuáles son los desafíos, conversando en el fondo cuáles son esos distintos fuentes de incertidumbre que podamos ir conversando y atenuando desde el sector público, y que ojalá tengamos un diálogo muy fluido durante este año y los años que vienen para efectos de lograr esta articulación público-privada que
es la que el país necesita para enfrentar los tremendos desafíos que tenemos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y ojalá tengan una excelente jornada hoy día de mucha discusión. Nosotros vamos a leer con atención los documentos que hoy día se van a presentar. Nicolás Grau, ministro de Economía, muchas gracias por su tiempo en este evento de EY. Sabemos que la agenda de los secretarios de Estado siempre está muy cargada, así que doblemente agradecido de poder estar con nosotros. Que tenga un buen martes. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente. Sigamos avanzando en nuestro evento que hemos denominado Desafíos y Tendencias para las Empresas Chilenas en 2022 y vamos inmediatamente a los números. Antes de conocer los resultados de la encuesta, les recuerdo que todos pueden hacer sus preguntas a nuestro panel de conversación. Lo pueden hacer en el chat que está en la parte de abajo a la derecha y ustedes envían sus preguntas y yo estoy encantado de poder hacérselas a quienes van a integrar el panel que viene posteriormente, así que muy, muy atentos. Ahora quiero dejarlos con Eduardo Valente, que es socio líder de consultoría de EY, quien expondrá los resultados del estudio Desafíos y Tendencias para las Empresas Chilenas en 2022. Eduardo, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a todos por la participación. Un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, voy a ser bastante breve para que conozcan un poco los resultados de nuestro estudio y lo que hemos conversado con las distintas organizaciones, ¿no? Bueno, nuestro estudio ahorró que en un contexto, ¿no? Como escuchamos al ministro Nicolás, la incertidumbre se posiciona como el principal desafío externo de las empresas. Sin embargo, también internamente está el reto que es lograr un mayor crecimiento. Para ellos, los resultados de nuestra encuesta dejan claro que la adaptación, la transformación y el crecimiento serán las claves para navegar un año tan complejo como este de 2022. Bueno, antes de comenzar también, yo quiero agradecer a las organizaciones que nos ayudaron en la difusión de esta encuesta, lo que sin duda hizo posible tener una gran tasa de respuesta y por lo tanto reflejar con mayor amplitud la opinión de los ejecutivos de las diferentes empresas y organizaciones de nuestros países. Bueno, muchas gracias a cada una de ellas. Bueno, lo que les quiero comentar un poco también sobre esta quinta versión del estudio, ¿no? Navegar en la incertidumbre, el desafío para seguir creciendo, ¿no? Hicimos un trabajo de campo desde el 22 de febrero hasta el 11 de marzo, donde encuestamos a 529 ejecutivos, directores, ¿no? y vicepresidentes también de los distintos sectores en Chile, ¿no? Y en esta versión contamos con el apoyo de 12 organizaciones, como vimos antes, ¿no? Y preguntamos, ¿no? ¿Cómo se están planteando los próximos 3 años los ejecutivos chilenos? ¿Cuáles son sus principales desafíos internos y sus organizaciones y externos? Y también, ¿qué tendencias y tecnologías marcarán su industria en el futuro cercano? Bueno, vamos directo entonces a estos resultados que después vamos a discutir en un panel de lujo, ¿no? Y poder tener una visión mucho más completa de cómo vienen estos desafíos para los próximos 3 años, ¿no? Bueno, la primera parte del estudio son los principales desafíos y tendencias, ¿no? Que es la pregunta que espera enfrentar las empresas en los próximos años, ¿no? En un contexto de incertidumbre en relación a desaceleración, ¿no? Los ejecutivos encuestados identifican el lograr un mayor crecimiento como el principal desafío, subiendo 2 puestos en el ranking. En este escenario, conquistar a los clientes, aumentar la productividad y controlar los costos es fundamental. Es llamativo el salto que da la preocupación por la sostenibilidad, que sube 4 puestos en nuestro ranking, ¿no? Claramente la descarbonización, el uso de los recursos naturales como el agua, el relacionamiento con las comunidades locales y la transparencia corporativa nunca fueron tan importantes para las empresas y sin duda van a seguir aumentando en importancia. Y las empresas que no consideran este tema en sus directorios pueden tener impactos que van mucho más allá del reputacional. Los últimos eventos conjunturales, como el estallido social, la pandemia, han forzado a las organizaciones a replantearse cada vez más su rol en la sociedad,
para obtener lo que llamamos de una licencia social para operar. Paralelamente, los stakeholders o partes interesadas demandan cada vez más que las empresas tengan en cuenta factores como su impacto social y ambiental en su relación con ellas, al comparar o preferir sus productos en sus decisiones de inversión o incluso en su decisión de trabajar o no en esta compañía. Los principales desafíos externos, ¿no? La incertidumbre se posiciona como el principal desafío, ¿no? Ya que se derive de aspectos políticos, regulatorios o económicos. Los resultados de la encuesta dan cuenta que el alza de costos es una preocupación transversal a todas las empresas sin importar su tamaño. Pero a nivel sectorial sí hay ciertas diferencias. Lo que más lo menciona como desafío son los ejecutivos provenientes de la industria como el agro, el turismo, la construcción, el retail, la manufactura y el sector energético. En tanto, para las empresas de servicio, si bien es una gran preocupación, no está entre sus principales riesgos, como sí lo está la eventual recuperación económica lenta. Este último es también un desafío especialmente importante para las empresas de menos de 5 millones de dólares, las que suelen tener menos espalda para aguantar crisis económicas. Hablando un poco de los desafíos post-COVID-19, la preocupación por los trabajadores llegó a quedarse tras más de 2 años de pandemia y sube 2 puestos y se posiciona como el principal aspecto. Los desafíos del trabajo remoto o híbrido siguen siendo un reto muy importante a medida que la forma de trabajar evoluciona. La adaptabilidad y flexibilidad en cómo operan las organizaciones son claves para afrontar los cambios constantes. Y la gestión de una fuerza laboral incierta sube 3 puntos, posicionándose en el top 5 de nuestro ranking. Hablando de las principales tendencias que marcarán la industria en los próximos 3 años, claramente la pandemia ha acelerado de manera exponencial la transformación digital de las empresas. Este cambio tan rápido ha implicado que no estemos suficientemente preparados y que, por ejemplo, las inversiones en ciberseguridad y protección de datos no hayan estado a la par de la velocidad de adopción de la virtualidad y del aumento de la superficie para posibles ataques. Los ciberataques son riesgos que pueden tener consecuencias importantes que no solo son financieras, sino que también están relacionadas con la pérdida de confianza y reputación de los consumidores. En este sentido, tanto estos últimos como las autoridades están cada vez más preocupadas por los datos personales que proporcionan las compañías y su ciclo de vida. En este sentido, las organizaciones saben que será un desafío estar a la altura de las exigencias de sus stakeholders y que debe cumplir con las normativas nacionales e internacionales cada vez más exigentes en un entorno de mayores amenazas. Ahora vamos por la segunda parte, que es hablando de la aceleración de la transformación, donde responderemos la pregunta, ¿cuáles serán las tecnologías que impulsarán las industrias y las organizaciones? La nube, o mejor, el viaje a la nube se consolida como el principal, ¿no?, tema de tecnología que marcará a las industrias tras más de 2 años de pandemia en las que las empresas tuvieron que migrar en gran escala sus sistemas y sus datos para la nube como una cuestión de supervivencia. Esto es algo que no solo se vive en Chile, sino que también a nivel mundial. La adopción acelerada de la nube y otras tecnologías como Analytics, inteligencia artificial y automatización, entre otras, están mostrando ahora sus frutos, como mayor flexibilidad, ahorro de costo y aumento de la eficiencia, por lo que es probable que las organizaciones las sigan abrazando con más entusiasmo y aplicando más niveles de las empresas en los próximos años, a medida que otras tecnologías también asomen y muestren sus ventajas reales a sus organizaciones. Bueno, por último, y quiero con esto llegar a la conclusión de este estudio, quiero resaltar 4 puntos, ¿no? El primero es crecer en la incertidumbre.
Claramente, en medio de la incertidumbre política y regulatoria que estamos viviendo hoy día y con una economía estresada, con riesgo de desaceleración, las empresas se preguntan cómo lograr mayor crecimiento. Bueno, mi recomendación acá es, ¿no? Me gusta siempre decir esto, es confiar con desconfianza, ¿no? Sin duda es un momento único en nuestro país, con mucha incerteza. Sin embargo, existen muchas oportunidades para crecer y mejorar nuestra sociedad y también las organizaciones. Por esto hay que confiar que sí se puede crecer, sí se puede desarrollar nuestro país, pero al mismo tiempo estar siempre atento a los posibles cambios que pueden pasar. El segundo punto es el foco en el largo plazo. Cuando la conjuntura se toma toda la agenda, es importante no perder el foco en el mediano y largo plazo de nuestra estrategia y nuestras organizaciones, considerando temas como la necesidad de adaptarse a nuevos modelos de negocio, centrarse en las personas y en los trabajadores, en los clientes y, obviamente, en la sostenibilidad de nuestras empresas. El tercer punto es usar la tecnología como habilitador. Las grandes tendencias que marcarán a las industrias en los próximos años vienen habilitadas por la tecnología y la transformación que implica a todo nivel de las organizaciones. Claramente acá no estamos diciendo que tenemos que implementar tecnología por implementar. No, como dice antes, el foco siempre tiene que estar en las personas y usar la tecnología como habilitador para que las personas puedan desarrollar sus trabajos cada vez mejores, para que sus clientes puedan tener mejor experiencia en sus transacciones con las organizaciones y también para que usemos la tecnología para ser más transparente, para ser menos impactantes en el medio ambiente y más sostenibles en el tiempo. Y por último, ¿no? Las implicancias de la ciberseguridad y protección de datos, ¿no? Donde la ciberseguridad no solo se convierte en una prioridad una vez que se es víctima de un ataque, pero también las empresas han identificado este aspecto como la principal tendencia, dado que dependen cada vez más de la tecnología y un accidente las expone a riesgo que van desde el financiero hasta el reputacional. Bueno, estas fueron las conclusiones de nuestro estudio, ¿no? Y ahora quiero devolver a Nicolás para que pueda partir con el panel. Una vez más, quiero agradecer a todos y todas por su participación. Nicolás. Muchas gracias, Eduardo Valente, socio líder en consultoría de EY, por los resultados de esta quinta versión del estudio. ¿Cómo ven el futuro, lo que va a marcar las industrias, también los temas principales de aquí a 3 años? Y hay bastantes datos y temas para conversar y quiero a todos ustedes invitarlos al siguiente panel de conversación. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del WhatsApp, me las envían a mí y yo les hago las preguntas a quienes se integran el panel de conversación y que presento inmediatamente. Primero quiero saludar a Paula Urenda, que es la gerenta general de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, bien. muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar conectada con nosotros. Quiero también saludar a Marta Colet, gerenta general de Aguas Andinas. Muy buen martes, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Nicolás, y buenos días a todos también. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Y para mí también es un gusto presentar a quien completa nuestro panel de conversación, Felipe Cabezas, vicepresidente del Coordinador Eléctrico Nacional. Muy buenos días, Felipe. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación a EY en especial. Así es, y bueno, como verán, construcción, sanitarias y Coordinador Eléctrico Nacional, infraestructura completamente representada, para la cual es muy importante la certidumbre y por lo tanto que se disminuyan los focos de incertidumbre, que fueron una de las principales menciones que hicieron los ejecutivos encuestados. Quisiera partir de manera libre preguntándole a cada uno de ustedes, ¿cuál fue el resultado que más les llamó la atención de la encuesta de EY? Quisiera partir por ustedes, Marta. Bien, pues yo creo que este estudio y todas las conclusiones son muy interesantes y muy relevantes en el momento actual del país y nos permiten también medir y dimensionar los focos de trabajo que las empresas y los líderes tenemos que enfrentar de cara al futuro. Quizás a tu pregunta, Nicolás, lo que más me llamó la atención es cómo el concepto adaptación pasa a ser clave en un momento como el actual.
donde existen pues, muchos factores, muchas incertidumbres que pueden incidir en la operación y en el quehacer de las empresas a futuro. Y no me refiero solo a la mirada contingente de cuestiones como la pandemia o los cambios sociales, sino a esta necesaria mirada y visión a largo plazo. Y ese concepto de que lo que hacemos hoy, lo que podemos hacer hoy, nos va a afectar y nos puede implicar cambios hacia el futuro. Por tanto, esa idea de adaptación muy vinculada a la evolución es fundamental. Hay un tema pues, muy importante y relevante que es donde operamos, en aguas andinas, y que es el principal desafío para nuestra compañía, que es el cambio climático y todos los profundos impactos que está teniendo en nuestra ciudad y en las personas. Y en ese sentido, ese concepto de adaptarnos de forma urgente y evolucionar es fundamental, porque el cambio climático va a continuar, va a afectar a la vida de todas las personas, a nuestro contexto, a nuestro medio ambiente, y por tanto, si no nos adaptamos y de forma urgente, pues es posible que no tengamos esta capacidad de construir el futuro que todos necesitamos. Paula, ¿cuál es tu visión respecto a lo que más te llamó la atención de la encuesta de EY? Más que llamarme la atención, comparto y creo que el estudio refleja bastante, en particular, las preocupaciones del sector de la construcción, que a mí me toca, en el cual a mí me toca desenvolverme. Y si bien en los desafíos externos aparece todo lo que tiene que ver más con el largo plazo, en los lugares más bajos de prioridad y de preocupación de los líderes de las organizaciones, sí aparece como uno de los temas relevantes, tanto interno como temas que se van a mantener después de la pandemia. Entonces aquí, al igual como decía Marta, se refleja bastante bien la importancia que está teniendo la contingencia y la incertidumbre que están viviendo las empresas en términos políticos, económicos, sanitarios, incluso con lo que está pasando a nivel global, pero se refleja bastante bien que las empresas tienen claro que no van a poder abordar esta contingencia si es que no piensan al mismo tiempo en el largo plazo, que yo creo que sería uno de los grandes errores que podríamos cometer de destinarle completamente el foco a lo que está pasando en nuestro país hoy día con la contingencia y no pensar simultáneamente en los efectos que tiene esto en el largo plazo y cómo de alguna manera tener un propósito a largo plazo y una estrategia coherente puede ayudarnos a solventar de alguna manera o a pasar este momento de gran incertidumbre y cómo ahí la colaboración y tomándome las palabras del ministro también, y en particular el sector de la construcción, la colaboración público-privada pasa a tomar un rol fundamental. Exactamente, y alguien que sabe que es muy importante la certidumbre en el largo plazo es quien tiene que determinar cuáles son las centrales eléctricas que entran a producción, en qué momento, y tienen que saber con cuáles van a contar. Me refiero a Felipe Cabezas, vicepresidente del Coordinador Eléctrico Nacional. Felipe, ¿cuáles fueron los aspectos que más destacas de esta encuesta? Mira, a mí me llamaron la atención un par de conceptos, sobre todo los relacionados con el talento. Desde el Coordinador Eléctrico, y para quienes no nos conocen, nosotros somos el operador del Sistema Eléctrico Nacional, operamos el sistema desde Arica hasta Chiloé, y tenemos la misión de coordinar la generación y transmisión eléctrica del sistema. El tema del talento es un gran desafío que enfrentan las empresas e instituciones. Vivimos con una generación de jóvenes profesionales, un poco también se refleja probablemente en nuestros hijos, que tienen visiones completamente distintas a las que probablemente tenía nuestra generación. Por lo tanto, el desafío de mantener el talento, reclutar el talento necesario para hacer las transformaciones que nos impulsan, en nuestro caso, por ejemplo, todo lo que implica cambiar nuestra matriz eléctrica desde la generación fósil a llevar la generación renovable, atraer ese talento, mantenerlo en una institución como la del Coordinador, que es prácticamente una escuela de formación en experiencia para la industria eléctrica. Nosotros hemos vivido fuertes procesos de que nos levantan
muy buenos ingenieros que tenemos. Nuestra institución tiene una gran cantidad de profesionales ingenieros eléctricos, y claramente nosotros somos una gran escuela formadora para la industria, y cómo ha crecido esto grandemente en los últimos años en términos de nuevos operadores eléctricos, nuevas empresas generadoras. Somos una escuela y ahí tenemos que nosotros adaptarnos. Entonces volvemos a las conclusiones de este estudio de la adaptación, y probablemente en esa adaptación tenemos que entender que debemos vivir con este proceso, y tal vez las antiguas recetas ya no son válidas, sino que tenemos que aceptar que vamos a estar permanentemente con una rotación. Por lo tanto, tenemos que asumir desafíos de cómo mantener nuestra organización en esa permanente rotación. De alguna forma, cada uno de ustedes abordó aspectos que componen la incertidumbre. Marta hablaba de la necesidad de estar constantemente adaptándose a escenarios cambiantes. Paula habló del cambio climático. Nadie sabe muy bien para dónde va a desarrollarse ese tema. Y Felipe hablaba de la retención de personas en las empresas, con las personas que tienen distintas ambiciones, distintos objetivos, distintas valoraciones de lo que es ser empresa. Entonces, quisiera preguntarles, ¿cómo ven el manejo de la incertidumbre a través de las organizaciones que ustedes lideran? Porque la palabra incertidumbre es no tener certezas, y ya uno podría pensar que esa va a ser la constante, porque son demasiados frentes en los cuales hay que tomar la atención, y tener certeza en todos es imposible. Entonces, quiero que ustedes desarrollen cómo ven la incertidumbre, no solamente en nuestro país, en el mundo, y cómo la abordan ustedes. Parto por ti, Paula, ahora. Y por favor, aquí Marta y Felipe intervengan, pidan la palabra, por favor, conversemos fluidamente. Bueno, yo creo que todas las organizaciones, para enfrentar estos escenarios de incertidumbre, tienen que pensar en varias cosas. Primero, el primer desafío es darse cuenta que somos parte de la sociedad, que las empresas no somos organizaciones que están fuera. No empieza una donde termina la otra, sino que somos todos parte de lo mismo, y por lo tanto tenemos que de alguna manera estar muy conectados con los movimientos sociales y con lo que está pasando. Segundo, entender muy bien lo que esta misma sociedad espera de nosotros. Ciertamente lo que la sociedad espera de las organizaciones hoy día no tiene nada que ver con lo que nos exigía hace 20, 50 o 100 años. Pensando solamente en el tema de la ética es un concepto bastante movible. Lo que es ético hoy día no es lo que era ético hace 100 años. Podríamos pensar en la esclavitud, en varios fenómenos que hace muchos años eran éticos y hoy día ya no lo son, y así hoy día también hay prácticas que a lo mejor eran válidas hace 20 años y hoy día ya no lo son. Y creo que para poder navegar en la incertidumbre, las compañías tienen que anclarse muy firmemente en su propósito. Creo que la estrategia en esa incertidumbre puede cambiar y tenemos que estar muy abiertos a que cambie, pero si estamos anclados en un propósito firme, eso no es tan dramático, de alguna manera. Y aquí solamente como ejemplo voy a citar una empresa que me tocó conocer hace un par de semanas, que se llama Total Abogados, que partió justo antes de la pandemia como una empresa que tenía el firme propósito de entregar servicios legales a las personas a muy bajo costo. Y su estrategia se basaba en locales físicos. Estaban en los supermercados, en las farmacias, en los malls, y vino la pandemia a los 2 meses que ellos abrieron. Y toda su estrategia, de alguna manera, se vino al piso, estaban recién partiendo. Y lo que hicieron fue pensar, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es entregar servicios legales a bajo costo, y por lo tanto cambiaron todo su modelo de negocio a un servicio digital. Y algo que partió pensando en que iban a tener a 100 abogados, hoy día su equipo está basado básicamente en data officers, digamos, en personas ligadas al mundo de la tecnología y con pocos abogados entregando los servicios. Entonces creo que tener esa flexibilidad de poder adaptar nuestra estrategia y nuestro modelo de negocio a escenarios de incertidumbre y de cambio, se nos va a hacer mucho más fácil en la medida que nuestro propósito esté claro. Y desde ahí hay algunas herramientas que yo creo que son bien útiles para usar en estos periodos, que es, por ejemplo, la planificación por escenario. Hay un ejercicio,
por supuesto partió desde el mundo de la empresa, pero hoy día ya se está usando a nivel de países. Nosotros en nuestro país acabamos de hacer un ejercicio tenemos que hablar de Chile, que es una iniciativa que los invito a conocer, pero que básicamente se planteó 4 escenarios para nuestro país. Hay un escenario de cambio, un escenario de orden, y basándose en esos escenarios es como armamos las estrategias para convivir en esos escenarios y para poder ser exitosos de alguna manera. Y lo último que quería tocar, que creo que es bien relevante en escenarios de incertidumbre, es el rol de los líderes. Yo creo que nosotros como líderes en escenarios de incertidumbre tenemos que ser capaces de tener un rol distinto, seguramente al que hemos tenido tradicionalmente, este rol del líder jerárquico que entrega un camino absolutamente claro a quienes trabajan con nosotros, ya se hace menos efectivo, y hoy día nuestro rol tiene que ser bastante más de articulador de nuestros equipos y también de cómo facilitamos la colaboración, porque yo creo que en escenarios de cambios tan rápidos, si no colaboramos entre nuestras compañías y también con otros y con el sector público en particular, se va a hacer también mucho más difícil. Marta Colet parece que levantaba la mano porque quería opinar también. Marta, cuéntanos. Sí, yo creo que ya están surgiendo y apareciendo en la conversación palabras que van a ser fundamentales para enfrentar y para manejar esta incertidumbre que va a ser constante. De nuevo, adaptación, resiliencia, flexibilidad. Yo creo que las compañías hay unas cuestiones esenciales que tenemos que tener muy claras y tenemos que tener bien definidas. Es fundamental, por ejemplo, incluir de forma más auténtica, honesta y transparente una visión clara de los clientes y ahí definir ese propósito de las compañías en relación a los clientes. Incorporar también el desarrollo sostenible, soluciones basadas en la naturaleza, cuidar el medio ambiente dentro de este propósito. Nosotros, por ejemplo, como compañía, pues lo que hacemos es incorporarnos y ponernos en los zapatos de todos los clientes para ver los 8 millones de personas a los que abastecemos en un servicio tan esencial como es el agua, y ver cómo podemos mejorar cada día, cómo podemos adaptarnos con esta gran amenaza que es el cambio climático y mejorar en este servicio. Después también yo creo que las compañías tenemos que ser capaces de mostrar nuestro aporte a la sociedad, nuestro compromiso con el progreso y el desarrollo del país, en este contexto de constante cambio. Pero esto debemos también verlo como una oportunidad, porque si somos capaces de tener esta visión a largo plazo y definir una estrategia de desarrollo basado, como digo de nuevo, en las personas y esta voluntad de crear un valor compartido, esto es lo que nos va a permitir ir sorteando esta incertidumbre, ir adaptándonos, ir evolucionando. También yo creo que hay un concepto importante que es el de innovación, el de ir encontrando nuevas soluciones en este camino. De ahí las personas, retener el talento, de creer en las personas, en los colaboradores, en todos los trabajadores de la organización, es fundamental para ir encontrando estas soluciones. Ahí nuevamente salió el tema de retener el talento, lo que usted mencionaba, Felipe, y tiene todo el sentido porque cuando hay buenos colaboradores dentro de las organizaciones, las adaptaciones, los cambios repentinos son mucho más fáciles porque hay personas que tienen más talento para poder hacer estos cambios a medida que vayan dándose los fenómenos. Así es, Nicolás, y yo agregaría también que dentro del rol de liderazgo hoy día es fundamental escuchar a los equipos de trabajo, porque efectivamente en la característica del líder era imponer el norte, el destino y todos alineados trabajando. Pero hoy día en las organizaciones tenemos que preocuparnos de escuchar mucho a nuestros equipos de trabajo, porque es ahí donde se inculca la innovación que habla Marta y también la creatividad. Las soluciones están en las personas, somos los seres humanos los que hemos inventado el desarrollo. Por lo tanto,
el ejercicio sano de escucharnos y escuchar dentro de las propias organizaciones cómo poder evolucionar y cómo poder enfrentar nuevos desafíos. Por solo comentar desafíos nuestros que estamos viendo en la parte que nos compete a nosotros como Coordinador Eléctrico Nacional. Nosotros, si bien operamos el sistema y somos la institución técnica, digamos, de la operación, estamos viendo todos los desafíos que implica el avanzado proceso de descarbonización. Y eso significa pensar fuera de la caja, porque estábamos acostumbrados a disponer de una serie de elementos que estaban a la mano, muchos basados en combustibles fósiles y también basados en hidroelectricidad. Y hoy día lo vemos por la afectación del cambio climático y por los efectos de clima, que estamos teniendo menos contribución hidroeléctrica. ¿Y cómo hacemos que este sistema se vaya adaptando a la penetración de energías renovables variables, como la solar y la eólica? Eso requiere mucha creatividad, requiere dejar de lado el confort de uno estaba acostumbrado a trabajar y pensar en algo absolutamente innovador y creativo. Hay preguntas que vienen de parte de la audiencia que está conectada a la transmisión de EY. Y una pregunta está dirigida a Paula Urenda, pero yo creo que igual Marta y Felipe lo pueden comentar. Si cree, Paula, que el aumento en los costos para la construcción pone a las firmas chilenas en una posición de desventaja frente a las extranjeras. Y lo puede comentar también Marta y Felipe, porque precisamente dentro de los desafíos externos, 31% de las menciones tiene que ver con los precios de las materias primas. Suben 11 puestos respecto a la encuesta anterior. Parto contigo nuevamente, Paula, pero Marta también y Felipe nos pueden comentar sobre cómo el precio de las materias primas puede impactar a sus rubros. Paula. Sí, efectivamente el aumento de los costos de los materiales de construcción en particular está siendo una gran preocupación para el sector. Los costos de los materiales han subido más de 30% en el último año y eso por supuesto pone mucha presión a los márgenes de las distintas organizaciones. Ahora, yendo a la pregunta, este es un fenómeno global, por lo tanto no creo que en particular sea una desventaja para las empresas chilenas, sino que es algo que están viviendo todas las empresas a nivel global porque es un fenómeno que viene como un efecto de la pandemia, digamos. Tiene que ver con la restricción de producción durante los tiempos de paralización, tiene que ver con los costos de los fletes, que crecieron mucho en todo el mundo, tiene que ver con el aumento en la demanda, porque las viviendas, mucha gente empezó a hacer modificaciones de sus viviendas y creemos que incluso pensando en la reconstrucción de Ucrania va a haber aún una presión más importante porque vamos a tener que reconstruir ese país completo. Por lo tanto, no creo que haya una desventaja a las empresas nacionales, sino que es una realidad que están viviendo todas las empresas relacionadas al sector de la construcción. Felipe, desde el punto de vista de la producción y transmisión eléctrica, ¿cómo está ese impacto? Bueno, por de pronto en todo lo relacionado con los combustibles estamos viendo fuerte impacto en alza en precios de carbón, que es lo que quedan todavía en algunas centrales a carbón, en diésel y en gas natural. Gas natural, para que tengan una idea, en Chile habitualmente el gas natural está del orden de entre 5 y 10 dólares el millón de BTU y el precio spot ha saltado a más de 40 dólares el millón de BTU. Y esto obviamente se agrava con la situación de la guerra en Rusia y Ucrania. Efectivamente le pone presión al abastecimiento mundial de estos combustibles, que todavía son necesarios en nuestra etapa de transición hacia una matriz limpia. Estamos haciendo todos los esfuerzos nosotros por efectivamente lograr esa meta hacia el año, comenzando el año 2030. Pero hay que recordar que nos queda todavía, nos quedan 8 años para llegar al 2030, así que vamos a tener que ir conviviendo razonablemente con una disminución de la posibilidad de la matriz y una penetración de energías renovables para finalmente llegar a una carbono neutralidad. Marta, ustedes tienen que hacer inversiones constantemente y me imagino que independiente del nivel de precio de las materias primas les puede impactar, pero no pueden dejar de hacer inversiones. Así es, Nicolás. Nosotros, de hecho, tenemos, casi lo sentimos como una obligación de desplegar
un ambicioso plan de inversiones para aumentar la resiliencia y la capacidad de la ciudad de enfrentar todo el avance del cambio climático, de la sequía que está pues, afectando de una forma tan intensa a la zona central de Chile. Y el aumento de las materias primas, de combustibles, de fletes, lo comentaba Paula, es un fenómeno global que no solo afecta a Chile. También Felipe daba algunos ejemplos, pero sin duda, de nuevo, yo creo que lo que estamos viendo es que han cambiado ciertas reglas del juego por la pandemia, el rol de cómo se han definido los precios, por la situación como la pandemia está afectando a China como un gran productor, y a esto se añade todos los conflictos geopolíticos. Esto pues, nos obliga seguramente a buscar otras fuentes, a buscar soluciones, vuelven a ser a lo mejor pues, centrales o encontrar algunas soluciones a lo mejor locales. Y yo aquí también pues, me gustaría recuperar algún mensaje que ha comentado el ministro de esta necesidad de colaborar la parte pública, la parte privada, todos en encontrar estas soluciones para enfrentar estos retos. Sin duda que un gran afectado, aparte de las empresas y la presión y los costes, van a ser las personas, las economías domésticas. Por tanto, yo creo que tenemos una gran obligación, los líderes empresariales y también aquellos que ostentan y intentan responsabilidades públicas, en encontrar las mejores soluciones conjuntas a estos retos que se nos están dando por este complejo contexto mundial. Ya que está hablando Marta, quiero aprovechar también de preguntarle, para que también piensen Paula y Felipe. El ministro Bravo dijo que ellos buscan hacer cambios profundos, pero dando certezas a los privados, que los cambios sean predecibles. En el primer mes del gobierno, ¿ustedes creen que se puede realmente esperar eso? Marta, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que sin duda estamos viviendo, y el país está en estos momentos en redefiniendo y reconstruyendo determinadas reglas del juego que van a definir también nuestra convivencia durante las próximas décadas. Por tanto, lo relevante es que pensemos en el interés común, en el futuro del país y en dotarnos de unas herramientas que nos permitan desarrollarnos. Yo creo que es relevante esa mirada de futuro, de tener ciertas reglas que nos den certeza. En ese sentido, las palabras del ministro yo creo que pues, nos permiten dar una cierta confianza a todos en poder continuar pues, desarrollando las soluciones, invirtiendo, esperando que estas nuevas reglas pues, nos den las certezas suficientes, y pensando siempre en el desarrollo del país, en el interés general y en lo mejor para todos. Paula, ¿tu opinión? Sí, yo creo que estamos en un proceso de constituir las confianzas. Claramente este gobierno está en un proceso de instalación. Nosotros como gremio, por supuesto, tenemos ahí un rol activo en proponer distintas alternativas y en incentivar la colaboración público-privada. Hemos tenido una buena recepción de varios de los ministros que están a cargo de nuestras carteras, y estamos trabajando en conjunto varios de los temas que están complicando hoy día al sector en particular. Lo comentábamos, el aumento del costo de los materiales, eso tiene un impacto directo en las personas, como decía Marta, y en particular en la vivienda social, que es uno de los temas que más nos preocupa. Los contratos de vivienda, por ejemplo, son contratos a precio fijo. Por lo tanto, para las empresas absorber un 30% de aumento de costos es prácticamente imposible, y ahí el ministro está viendo cómo resolverlo caso a caso, pero vemos que hay una intención en el fondo de trabajar en conjunto para poder resolver los grandes problemas que tenemos, en particular la crisis de vivienda que tenemos en Chile, que llega ya a casi 800.000 familias. Felipe, ¿tu mirada al respecto? Sí, yo recojo las palabras del ministro, su convicción de estimular el desarrollo público-privado, y doy fe de aquello. La semana pasada el ministro Huepe, en el tema de energía, convocó a gremios y en general a toda la industria, petroleros, bueno, generadores, etcétera, para poder sortear este periodo de estrechez energética que estamos enfrentando. Y creo que ese es el camino. El camino efectivamente es de colaboración,
es de poner a disposición tanto la autoridad como el sector privado y quienes estamos a lo mejor medio entre medio, digamos, entre lo público y privado, pero aquí claramente tiene que haber un ámbito, un ambiente de colaboración y con claros objetivos de poder sortear estas situaciones complejas, digamos, y ojalá que en el tema más bien de orden político, institucional, los temas se resuelvan lo más rápido posible, porque lo más difícil del proceso de incertidumbre es un proceso largo de incertidumbre. Yo creo que mientras más agotado sea, tanto mejor, y de ahí a ponernos todos a trabajar. Están llegando muchas preguntas a través del WhatsApp. Les agradezco a las personas que están conectadas porque a los periodistas que moderamos estos eventos nos encanta cuando nos ayudan con las preguntas. Pero como por el tiempo no podemos hacerlas todas para que todos respondan, yo les voy a nombrar los temas para que ustedes elijan cuál abordar desde la perspectiva que les parece mejor. Por ejemplo, Claudio Basualto de Urbani pregunta, ¿cuál será el rol que jugarán las empresas B en el nuevo orden empresarial? Ese es un tema que pueden desarrollar. El otro, también, estamos viviendo un proceso de preparación de una nueva constitución, una propuesta, de retiros de fondos, mucho que está en juego, y eso a todos nos provoca cambios emocionales. Todos nos enfrentamos a estas incertidumbres, etcétera, de distintas maneras. ¿Cómo abordan ustedes desde las empresas la emocionalidad de estos procesos? Y que obviamente es muy importante porque los colaboradores con los que ustedes trabajan, como les digo, viven estas situaciones de manera distinta. Y otro tema, Patricio Órdenes de WIPI Chile. ¿Cuál creen que es el rol del desarrollo de I+D en el crecimiento y adaptación empresarial al alero de la tecnología? Entonces, empresas B, I+D y emocionalidad dentro de las organizaciones. Ustedes elijan libremente el tema que quieran desarrollar. Parto por Felipe Cabezas. ¿Cuál de esos temas les gustaría comentar, Felipe? Yo tomaría el tema de I+D, creo que es fundamental, como explicaba antes un poco, cuando estamos en incerteza, cuando estamos no con esa claridad que quisiéramos, tenemos que hacer una mirada introspectiva y comenzar a pensar fuera de la caja. Yo creo que ese concepto es muy importante y la innovación, la investigación y el desarrollo nos conduce a ese tipo de soluciones. Hay un tema que en el estudio probablemente por tiempo no lo alcanzamos a tocar, pero están en los temas de todo lo que viene en términos de Big Data, Analytics, ciberseguridad. Comentábamos hace poco, la semana pasada, con algunas personas entendían la materia de ciberseguridad, que entre paréntesis, con la Comisión Nacional de Energía estamos trabajando en una nueva normativa para el sector en términos de ciberseguridad. Bueno, como subproducto de todos estos ciberataques que se han desarrollado en la guerra Rusia-Ucrania, es de esperar que viene un desarrollo masivo de nuevas técnicas, y por lo tanto tenemos que saberlo, número uno, y segundo, prepararnos para esos nuevos desarrollos que claramente después van a pasar a sectores no bélicos, digamos, pero la tecnología va a estar ahí, y nuestras instituciones, corporaciones, empresas tienen que adaptarse, tanto el Estado, empresas privadas. Nuevamente podemos ser víctimas de esos subproductos que van a quedar de desarrollos tecnológicos de la guerra ucraniana-rusa. Así que yo pienso que un camino cierto es invertir mucho en I+D, invertir mucho en innovación, y esa es la invitación. Muchas gracias, Felipe. Paula, ¿qué tema escoges? Yo voy a tocar el tema de la emocionalidad y cómo abordarla. Yo creo que en este tipo de escenarios hay dos cosas que a mí se me ocurren relevantes para que esta emocionalidad no perjudique finalmente a las organizaciones y a las mismas personas. Uno es no paralizarse.
O sea, no dar una señal de parálisis y de espera ante distintos posibles escenarios. Yo creo que en este tipo de escenarios hay que trabajar y plantearse un camino, y si después cambiamos ese camino por otro, lo cambiaremos en ese minuto, pero abordar los problemas y no paralizarse. Y lo segundo es escuchar. Felipe lo planteaba al principio, y dar mucha contención y mucha escucha. Nosotros, desde la construcción, el 5 de noviembre del 2019 hicimos un ejercicio de sentarnos a conversar en todas las obras del país, reunimos a 500.000 trabajadores, y ese ejercicio tenía inicialmente la misión de sentarnos a conversar de seguridad. Para la construcción el tema de seguridad es muy importante, y ese era el foco inicial, pero ocurrió el 18 de octubre entre medio. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos esta actividad que era bastante masiva o lo hacemos igual? Decidimos hacerlo igual y ampliar el foco de la conversación a lo que nos estaba pasando en ese minuto. Y fue un ejercicio maravilloso, donde muchos efectivamente tuvieron temor de sentarse a conversar con sus trabajadores. Y finalmente lo que pasó fue que logramos recoger muchos de los dolores de los trabajadores de la construcción y contenerlos en ese minuto de mucha emocionalidad. Yo creo que estamos en un minuto parecido, y estamos nosotros replicando estos ejercicios de sentarnos a conversar con un piso azul, que por ahí tengo uno, y la verdad es que los resultados han sido muy valiosos, no solo para contener emocionalmente a los trabajadores, sino que porque a veces desde ellos mismos vienen posibles soluciones e ideas a los distintos problemas. De hecho, la salud mental es algo que aparecía en el estudio, a nosotros nos preocupa mucho, y lanzamos un desafío de innovación abierta para ver distintas maneras de prevenir los temas de salud mental, porque además tiene un efecto directo en la accidentabilidad en el sector de la construcción. Entonces creemos que es un tema que hay que abordar seriamente. Y hay que abordarlo también porque tuvimos la crisis social, pandemia, y vamos a tener otra votación muy importante en septiembre. Nuevamente va a ser un momento muy emocional para todos nosotros los chilenos, así que es algo muy importante. Marta, no te dejo al último por nada en particular, sino que quiero que seas la persona que elija el último tema y lo desarrolles para todos quienes están conectados a este evento de Iguay. Muy bien, pues me encantaría abordar los temas que han comentado Felipe y Paula. Sin duda, la innovación, la emocionalidad de las personas. Me voy a quedar con el concepto de empresas B, pero en el sentido de la importancia de que todas las empresas aporten algo a la sociedad, que trabajen con la idea de crear un valor compartido como un concepto fundamental de cara al futuro. Yo creo que la pandemia también nos dejó como algunas lecciones de la conexión entre las empresas, los líderes y los trabajadores, la conexión y la cercanía con nuestros clientes, con las personas. Y eso es un concepto fundamental que tenemos que proteger y cuidar. De que las empresas debemos aportar valor allí donde estamos y aportar algo más a la sociedad. Y esa contribución es lo que nos va a permitir pues, como tener éxito y ser sustentable en un concepto bien amplio a futuro. Les juro, amigos, que no estaba planeado que cada uno eligiera un tema de los que propuse. Así salió fluidamente. Eso es lo valioso de los paneles de conversación y que muestra que hubo una excelente colaboración entre los que llevamos adelante este panel invitado por Iguay. Están llegando muchas preguntas, pero siempre el tiempo es escaso. Los invito a que sigan participando en estos eventos. Y de mi parte, quiero agradecerle primero a Marta Colet, gerente general de Aguas Andinas, por estar con nosotros. Marta, que tenga un buen martes. Muchas gracias a todos. También a Paula Brenda, gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción, que tenga un buen día. Muchas gracias, igualmente. Y Felipe Cabezas, vicepresidente del Coordinador Eléctrico Nacional. También te deseo una excelente jornada, Felipe. Muchas gracias, Nicolás. Igualmente, y un saludo a todos. De mi parte, amigos, yo me despido. Ha sido un placer poder estar con ustedes acá, pero las palabras de cierre en esta ocasión no las diré yo, sino que quiero dejar con ustedes a quien va a ser encargado de dar el broche de oro a este evento. Es Eduardo Valente, socio líder en consultoría de EY. Muchas gracias, Nicolás. La verdad que fue una tremenda conversación. Me gustó el final
que cada uno eligiera su tema y de verdad salimos acá con muchos insights, con muchos temas para pensar y ver cómo aplicar en nuestro día a día. Bueno, solo no me queda más que agradecer a todos y todas por su participación e interés en esta temática y obvio esperamos que nos sigan acompañando en futuras iniciativas como esta. Bueno, hasta la próxima y que tenga un buen día y una excelente semana.